Parábolas de Jesús. Así llegamos a las parábolas de Cristo. Ya hemos visto en esta sección que más bien es un análisis del significado y la profundidad, hacia dónde apunta cada parábola, cuál es su estructura de enseñanza. No es una predicación ni es un estudio bíblico, pero sí conocer la estructura, conocer la profundidad, cuál es la enseñanza que quiere dejar, y luego la podemos aplicar a nuestra situación particular, a un estudio bíblico, a una predicación y demás. Hemos visto todas las parábolas de Mateo, las que solo aparecen en Mateo, al igual que las que solo aparecen en Marcos. Estamos en las que solo aparecen en Lucas. Solo nos quedan dos creo que son casi 14 o 15. Nos queda la de hoy, que es del fariseo y el publicano, y la última, que es la parábola de las minas. Pero hoy vamos a ver la penúltima, el fariseo y el publicano, en Lucas 18, versículo 9 al 14. Dice el Señor: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres ladrones, injustos, adúlteros, ni como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Una enseñanza hermosa, como todas las parábolas. El Señor comienza contando esta historia de dos hombres. Y dice la Escritura, porque había algunos que confiaban en sí mismos, como justos, ¿no? Así comienza. Entonces el Señor, al conocer que ellos confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, porque el problema no es confiar en su propia conducta. Uno tiene que estar seguro, uno no puede subir a un púlpito, uno no puede pararse a enseñar si no está seguro que tiene un buen testimonio. El asunto es que cuando la justicia de uno significa la condenación para otros. Entonces, cuando nosotros vemos que participamos y hacemos las cosas bien con Dios, tenemos ahora una obligación de ayudar a los otros a que vengan a la presencia de Dios. Y obviamente, mucho más si aquel que se acerca a Dios no viene a pelearte, no viene a desafiar la fe de Dios. Dice que estaba, en el templo, de rodillas. Entonces, hay dos aspectos aquí que resaltar. Los que se confiaban a sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. Entonces el Señor les quiere enseñar que su justicia y su bendición tiene que ser útil para otros, no servir de menosprecio para los otros. Dice entonces, dos hombres fueron al templo a orar. Uno era fariseo, el fariseo era uno de las personas más estrictas en la ley, y el otro publicano. El publicano era una persona obviamente que no tenía fe, era una persona considerada mala por su propio oficio y demás. El fariseo dice que estaba puesto en pie, pero no fue a adorar a Dios, no fue a honrar, sino se fue como a exaltar él mismo. Dice la Escritura que él mismo dijo: doy gracias porque no soy como los otros, ladrones, injustos, adúlteros, y ni aún, dice, como este publicano. Es decir, no estaba tomando la fe como una forma de ayudar a otros, como una forma de bendecir, sino estaba tomando la fe como una forma de elitismo. La fe nunca va a ser elitista. No es que si vos sos bueno con Dios o justo con Dios,
no es para descartar a aquel que se acerca por primera vez. Aquel que se acerca por primera vez hay que ayudarlo, enseñarle la palabra. Aquel que tiene hambre, darle de comer. Aquel que está desprovisto, hay que fortalecerlo. Aquel que quiere aprender, hay que enseñarle. Entonces, el Señor les mostró, dijo, su firmeza. Pongamos el caso de dos niños, dos jóvenes. Un joven mayor y otro joven, dos hermanos, obviamente, un joven más pequeño, o un niño, prácticamente un niño. Entonces, el joven de 14, 15 años ve a su hermano más pequeño que está próximo a caer en peligro, o se está por caer al agua, o se tropezó, o se está por caer a un pozo. Él siente responsabilidad. El hermano pide ayuda, grita. Él siente responsabilidad por ir y sacarlo. Porque el hecho de ser mayor a él no lo hace estar en una burbuja, diciendo, bueno, esta es la ley de la selva, el que sobrevive, sobrevive. Yo cuando tenía tu edad nunca me caí a un pozo, así que ahora o me tiré al río y que me llevara la corriente. Así que si vos te tiraste y te estás llevando la corriente, lo siento, hermanito. La vida es así, sobrevive el más fuerte. No, porque él es hermano. A pesar de que entre hermanos puede haber discordias y pleitos, el más fuerte, el más grande, a veces, no siempre es el más grande, pero a veces el que está más fuerte, siente cierta responsabilidad por aquel que está más débil. Y a veces el menor o el débil, sin importar si es el menor o mayor, muchas veces se abusa. Y hay hermanos que terminan prácticamente criando a sus propios hermanos porque no han alcanzado a madurar, se refugian en la figura de soy hermano menor y vos sabés que yo me puedo drogar y me tienen que entender porque soy menor. Entonces, el hermano mayor tiene más fuerza, ha crecido, lo puede rescatar a su hermano que es pequeño, lo puede defender de un animal, etc. Pero no usa esto como un poder propio o algo que lo vaya a exaltar, sino que brinda la ayuda a aquel que la está pidiendo y a aquel que la necesita. Este era el gran problema. No era el problema ser justo, porque si no la gente pensaría, bueno, pero ser justo es malo. No, no es malo. Al contrario, la Biblia dice que sin santidad nadie le verá. Lo malo es que él usaba esta justicia para sentirse superior al otro y despreciarlo al otro, no para ayudarlo. La Biblia dice que al que tiene hambre, dale de comer, al que tiene sed, dale de beber. Y aún si es tu enemigo, dice, pero si está en necesidad y te pide ayuda, ya no lo podés ver como tu enemigo. Lo tenés que, ahora él está en una situación de desventaja. Entonces te tenés que brindar. Dice la Escritura, el fariseo puesto en pie oraba de esta manera, Dios te doy gracias porque no soy como los otros hombres. En la antigüedad ellos, si bien los profetas sabían que ellos tenían como una responsabilidad de mostrarle a los hombres quién era Dios y cómo buscar a Dios, con el tiempo, algunos comenzaron a tomar el conocimiento de Dios como algo que te da poder, algo exclusivo. Por eso es que en muchas congregaciones no se enseña la palabra, porque el pastor tiene miedo que lo pases, tiene miedo que vos te le pongas a la par, tiene miedo que le descubras sus errores. Entonces te van a mantener por 30, 40 años enseñándote cosas insignificantes, no cosas pesadas en la Biblia, doctrinas fuertes, doctrinas fundamentales. Siempre se van a guardar. Es como aquel que tiene un oficio, un arte, y es muy destacado, y viene un aprendiz y le va a enseñar. Pero ese enseñar solamente es para sacarle provecho. Solamente le va a enseñar lo básico, para que siga teniendo un trabajador gratis prácticamente, porque el aprendiz trabaja para aprender. Admite cualquier sueldo, admite cualquier horario, admite cualquier queja del jefe, admite lo que fuere porque él tiene el objetivo de aprender. Pero si él tiene una técnica o algo que lo destaca, esa será la última que te la enseñará. ¿Por qué? Porque él perderá la exclusividad, perderá lo distintivo de él. Y ahora todos serán iguales a él, ya no será distinto. Cuando todos son buenos, ya no hay distintos. Cuando todos son súper buenos, no hay distintos, son todos iguales, todos tienen la técnica, el conocimiento.
Sin embargo, dice la Escritura que el discípulo no puede ser mayor a su maestro. Quienes somos siervos de Dios, sabemos que a las personas hay que hacerlas madurar y crecer lo más que puedan. Pero sabemos que el conocimiento es solo una parte. Muchos de ellos creen que el conocimiento lo es todo. El ejemplo, la conducta, el corazón, no se compran en ninguna esquina, en ningún supermercado, ni se transmite en un instituto bíblico o en una enseñanza bíblica. La forma de moverse, el corazón, la forma de amar, de buscar a Dios, de entregarse, esto se puede tratar de enseñar, pero las personas van a tener que derramar lágrimas de sangre para poder tornar su corazón como el corazón de otros. Porque ya venimos con nuestro corazón moldeado desde la niñez. Y ahora trabajarlo es muy duro. Trabajar el corazón es lo más duro que hay, lo más difícil. Y yo siempre les he enseñado a los líderes y pastores que he tenido que dirigir durante tantos años, cuando me decían, ¿y qué es lo más importante? Yo le digo, lo más importante es el corazón. La Biblia dice que por sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Cuando una persona tiene un buen corazón, puede estar equivocada, como se equivocó David. Pero en un momento, reconoces tu error. Cuando vos tenés un mal corazón, a vos no te importa dañar a quien fuere, ya te han descubierto en tus falsas profecías, en tu falso mover de Dios, y preferís morir con tu orgullo, porque tu corazón no es recto ante Dios. El conocimiento se puede adquirir. El corazón vas a tener que derramar lágrimas, muchas lágrimas, para torcer un carácter y torcer un corazón. Es un proceso que no se adquiere con acumulación de información, sino con el día a día. Es como un metal que tenés que golpearlo día a día. Y viene alguien y te dice, por ejemplo, ciertas armas en Japón eran muy conocidas por su firmeza, por su dureza, y la cualidad y las características que adquiría el acero en aquellas espadas, y fue un misterio para muchos. Era todo un proceso artesanal que nadie sabía cómo se realizaba porque nadie lo quería revelar, hasta que, bueno, con el tiempo fueron descubriendo cómo lo hacían, y era un tratamiento infinito, pliegues infinitos, golpes infinitos, calentar el metal y dejarlo en arena que se vaya destemplando suavemente, infinito. Podía hacerse por meses. Alguien puede venir hoy a tu vida y decir, ¿por qué no me enseñas todo lo que aprendiste? Yo les voy a enseñar todo lo que aprendí. Pero si alguien viene y me dice, ¿por qué no me transmitís cómo es cambiar el corazón? ¿Cómo puedo decirte que cambies el corazón en una semana lo que a mí me llevó 40 años? O todavía me lleva. No va a ser fácil. Vos lo vas a querer replicar y a la semana vas a decir, mi corazón se vuelve es como aquellas objetos plásticos que los achicharrás y de repente se vuelven a tomar la forma que tenían. Entonces, el fariseo tomó esto como algo distintivo, como ser superior. Y la gente a veces se equivoca, piensa que al tener conocimiento y sabiduría de Dios, vos tenés que mantenerte superior a los demás. Por ese conocimiento, por esa unción, por ese respaldo de Dios. Pero esto no es para que seas elitista, superior, o para que desprecies a los demás. Al que quiera aprender, le enseñás. Al que quiera hacerse el vivo, le preguntás lo que hizo Eliseo con los jóvenes que lo insultaron y mandó osos para que los despedase. Y eso que era un gran hombre de Dios. Pero los que quieran aprender, obviamente que nosotros no le vamos a maldecir nunca a nadie, jamás lo haríamos. Pero profetas lo hicieron, para que el pueblo aprenda a tener temor de Dios. Porque el pueblo tomaba la palabra de Dios y la usaba como se le daba la gana. Dios dijo, no, tienen que escarmentar, porque si no, o como le pasó a Ananías y Zafira. Entonces la enseñanza principal en esta historia es no ser justo, no ser recto. Eso no es el error. Ser justo o recto, hacer las cosas bien, no fue el pecado del publicano, del fariseo. El error de él fue tomar esto como algo distintivo y despreciar a aquel que no conocía de Dios o que era considerado una persona casi pagana, alguien que hacía las cosas mal o tenía una mala vida.
Entonces él dijo, yo hago todas estas cosas, doy mis diezmos, ayuno 2 veces por semana. Y así estaba en la presencia de Dios. Porque a veces sucede, y aquí va otra cuestión muy importante para que ustedes aprendan, que cuando vos crees que el conocimiento, la bendición, o tu testimonio, o tu caminar, tu antigüedad, o lo que fuere, solo eso te hace elitista y poderoso para despreciar a los otros, entonces después te terminas creyendo esa mentira, y cuando vas a la presencia de Dios, no puedes recibir nada de Dios. ¿Por qué? Porque vas como el superapóstol, vas como el superprofeta, vas como el superhombre de fe. Y Dios dice que resiste a los soberbios, pero atiende de cerca a los humildes. Entonces, este engaño después te termina jugando en contra, como le jugó en contra al fariseo. El fariseo hacía las cosas bien, merecía premio de Dios. Pero el problema es que lo que hacía ahora lo hacía para ver que los demás lo vean nada más. Ya al final era como aquel que dice, ayuné 40 días, hago un librito, miren qué espiritual que soy. Dice el Señor, ya tienes premio en la tierra, no esperes premio del cielo. Ya tienes tu recompensa. Entonces, verdaderamente, dice la Escritura que fue a la presencia de Dios y no pudo ser aceptado en Dios. Mas el publicano, dice el verso 13, estaba lejos, no quería alzar los ojos al cielo, se golpeaba y diciendo, sé propicio a mí. Soy pecador, sé propicio, ayúdame. Y esa es la actitud. Sin importar cuántos años busquemos a Dios o cuánto hayamos aprendido, cuán buen testimonio tengamos, a Dios hay que acercarse humildemente, sabiendo que siempre podemos mejorar más, sabiendo que solo hacemos lo que Dios nos mandó, quizás no hacemos más, como aprendíamos en otra parábola. Siervos inútiles somos, podríamos hacer mucho más, pero a veces a duras penas alcanzamos a hacer lo que se nos encomienda. Entonces, mantener ese espíritu siempre nos va a mantener cerca de Dios, siempre cerca de Dios. Sin importar cuán conocidos seamos, cuán famosos podamos ser, cuán respeto tengamos ante las personas y demás, siempre cerca de Dios. Dice la Escritura, el verso 14 finalmente dice, os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Alguno dirá, bueno, a ver, dígame la verdad de esta historia. Yo te voy a comentar la verdad de esta historia, porque las personas que abordan o leen por primera vez esta parábola se pueden equivocar. El publicano desciende perdonado y bendecido por Dios, pero eso no significa que él tenga que seguir su vida de publicano. Alguno dirá, bueno, yo por eso voy a vivir como un publicano, de tanto en tanto que vaya a Dios voy a ir destruido, habiendo hecho las peores cosas y arrepentido. No. Se suponía que a partir de ese momento el publicano tenía que cambiar de vida y tomar la conducta que tenía el fariseo. Buscar a Dios, ayunar, participar en la parte económica también, pero con otro espíritu. El Señor no desaprueba que uno le busque de verdad. No desaprueba la tarea que hacía o la actividad que hacía el fariseo. Él desaprueba la forma como la hacía. Como dice la Escritura, unos predican por contienda, otros predican por vanagloria, otros predican por amor al dinero y otros por amor a Dios. Es decir, el Señor no desaprueba la predicación. Desaprueba que prediques por contienda, por vanagloria o por amor al dinero. Y Él quiere que prediques por amor a Él. Y lo último que hay que tener en cuenta aquí en esta parábola dice que cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Qué es esto de enaltecerse? La gente confunde humildad con dejarte pasar por arriba. Esto no es así. Fijémonos el carácter de Cristo. Aprended de mí, dijo, que soy manso y humilde de corazón. Pero sin embargo, cuando tuvo que confrontar a los fariseos, a los saduceos, a Pilato le dijo, zorra, vayan y díganle a esa zorra que predico ahora y mañana también.
la humildad no significa ser un tonto, ni dejarte pasar por encima. Porque si vos dejas pasarte por encima, los que te ven creen que te dejaron sin palabras, o que no tenés carácter, o que no tenés respaldo de Dios. Humildad significa acercarnos a Dios con el corazón dispuesto a aprender siempre. Humildad significa poner tus argumentos con firmeza, pero no cerrar la posibilidad a analizar otro argumento. Eso significa humildad. Humildad no significa que el profesor se para en la universidad y diga, bueno chicos, la verdad que hoy no hay nada por descubrir, está todo en internet. En realidad esta clase la doy porque yo ya tengo el título y estoy anotado aquí en la universidad y necesito un sueldo, pero si ustedes googlean cualquiera de estas cosas, las van a poder aprender. Eso no es humildad. Uno tiene que mostrarle a la gente y guiarlas en el conocimiento, y si alguien sabe algo más, bueno, se le enseñará de ahí para arriba. Pero humildad no significa estar desorientado ni saber cómo te llamas. Dice que en un momento al apóstol Pablo lo quisieron pasar por encima. Y el apóstol Pablo dijo, pero esperen un poco. Ustedes piensan que esos son apóstoles. Yo soy más. En ayunos, en cárceles, náufrago, azotes. Despreciado de los de mi propia gente. Judío celoso de la ley. En cuanto al celo, fariseo de fariseos. ¿Y dónde estaba la humildad? Claro, la humildad era para enseñar, para guiar a aquel que se dejaba aprender, pero no para confrontar a aquel que viene a destruir tus argumentos. La Biblia dice que contiendas ardientemente por la fe. Dice la Escritura que nadie te prive de vuestro galardón, afectando humildad. Nadie te prive de tu galardón. Entonces, esta humildad que habla la Escritura es una humildad ante Dios y es una humildad ante la gente que necesita conocer y aprender. No sentirnos que estamos allá en una estrella y la gente, los mortales, están tirados en un basurero en la tierra. Achicar la distancia y poder enseñarles y poder contestarles. Si pregunta con respeto, se le enseña, pregunta otra vez, se le vuelve a enseñar, consulta, se le invierte tiempo, se le adoctrina, se le habla, se le guía, se ora por él. Eso es humildad. Humildad no es que la gente te quiera pasar por encima o te tome por tonto. Eso no es humildad. Fíjense la vida de los profetas. Fíjense Elías. Fíjense Eliseo. Fíjense Moisés, que cuando vio al pueblo rompió las tablas de la ley. Entonces, la Escritura dice que Dios, dice el verso 14, el que se enaltece será humillado, y el que se humilla, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces, y después hay que tener en cuenta esto. Una cosa es un liderazgo y otra cosa es cuando uno está en un congregante o en una posición de aprendizaje. Vos vas a una escuela, el maestro se comporta como maestro, el alumno como alumno. Entonces uno no le puede decir al maestro, profe, ¿por qué está ahí usted y usted está sentado mientras nosotros estamos aquí? O solo usted puede salir al pasillo a hablar con la preceptora, y ¿por qué nosotros no podemos salir? Les va a decir, mira, dentro de mis parámetros y de lo que me permite mi conducta, yo estoy haciendo lo que me es permitido. Vos no me quieras hacer a mí y pasarte de listo, porque a vos ahora te corresponde el lugar de alumno, y a vos como alumno no te es permitida esa conducta. Entonces, estas son las enseñanzas que Dios nos da. Cada uno en su momento, en su crecimiento, desarrollando su actividad. Claro, el problema de querer dirigir a un grupo no es un pecado, no es una muestra de orgullo, pero cuando vos no estás ni preparado para líder y querés dirigir un grupo, eso te es pecado, eso te es enaltecimiento, porque Dios no te levantó, porque no es tu lugar. Ahora, cuando viene alguien a quien dirigir el grupo le es propio, un pastor, un líder o un encargado de una iglesia, para él eso no le es orgullo, para él eso le es la tarea natural que tiene que hacer. Por eso hay gente que a veces se confunde porque no se da cuenta dónde cada uno está situado. No es la actividad en sí misma lo que representa humillarse o enaltecerse. Es lo que a uno le es permitido en el momento. Es como cuando un niño le contesta al padre, pero es niño.
Ahora, cuando el hijo le contesta al padre, le dice, mira, papá, estás equivocado, pero el padre tiene 45 años, el hijo tiene 25 años, entonces el padre le presta atención, porque se supone que ya no es el argumento de un niño y porque quizás puede aportar alguna idea que sea buena para la casa o buena para el proyecto familiar. Sin embargo, la Escritura siempre nos enseña a tener un corazón humilde, contrito y humillado, siempre en la presencia de Dios, lo cual obviamente no significa tener determinación y carácter. Fíjense la vida de Juan el Bautista, para hacer valer y hacer oír la voz con determinación y con fuerza en un mundo que cada día le quiere dar más la espalda a Dios. Hasta aquí la parábola de el fariseo y el publicano.